Bien, ya ha empezado la grabación. Entonces, pues básicamente, pues nuestra clase de hoy tiene que ver con guías de onda de placas paralelas. Esa es la clase que vamos a llevar a cabo durante el día de hoy. Voy a arrancar, pues como hicimos la clase pasada, voy a escribir nuestros apuntes y vamos guardando a medida que, bueno, esta pantalla es un poco molesta. Vamos a hacerlo hasta donde lo permita. Bien, una guía de onda de placas paralelas es básicamente una guía que se caracteriza por tener en su extremo longitudinal, dos placas paralelas. En su mayoría, o casi todas las veces, se compone de un material que es perfectamente conductor eléctrico. O con eso, ¿qué significa que en su mayoría? ¿Por qué digo esto? Porque como en la vida real el conductor eléctrico perfecto no existe, nosotros tenemos que acudir a otro tipo de materiales. En nuestro caso, el material más utilizado por sus cuestiones de costos es el cobre. Sin embargo, es posible que en algunos elementos ustedes encuentren para aplicaciones específicas algunos elementos como la plata, algunos elementos como el oro, ¿listo? En esas placas paralelas. ¿De qué depende cuáles son las dimensiones que nosotros vamos a manejar en una guía de onda de placas paralelas? Pues van a tener un ancho, que llamaremos W, y van a tener una separación entre las placas que vamos a llamar D. Esos son los dos parámetros que van a quedar en el plano que nosotros vamos a llamar, este plano que voy a dibujar en amarillo, que es ficticio, lo vamos a llamar el plano transversal o tangente. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que si existe un plano transversal, pues también existe una dirección que de aquí en adelante, y como hemos venido manejando nuestras guía de onda de placas paralelas, es la dirección longitudinal. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Señores, ¿bien? Sí, señor. Ahí. Sí, señor. Bien, entonces, si ustedes recuerdan las ecuaciones de Helmholtz, una guía de onda pues obedece a 6 ecuaciones que rigen su comportamiento de manera general. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Reciben el nombre de las ecuaciones de Helmholtz. Esas 6 ecuaciones de Helmholtz lo que hacen es caracterizarme el campo en X, magnético, el campo en Y, magnético, el campo eléctrico en X y el campo eléctrico en Y, en función de dos parámetros importantes, el campo eléctrico que va en esta dirección longitudinal y el campo magnético que va en la dirección longitudinal. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán y dirán, tiene que ser efectivamente la dirección longitudinal, por una simple y sencilla razón. En esa dirección nosotros suponemos que viaja una onda plana, es decir, una onda que no tiene variación en función de su dirección longitudinal. Recuerden nuestro despeje para las ecuaciones de Helmholtz. Parte de suponer que hay una onda plana. Si eso es cierto, nosotros teníamos para las ecuaciones de Helmholtz los siguientes resultados. Entonces, para los valores de h de x, siempre una ecuación, la escribiré en la siguiente diapositiva, bueno, en el siguiente compartir de pantalla, que depende de su posición, x y y, ¿listo? Por una exponencial o unas derivadas, que lo que suponen es unos exponenciales a la j beta z. ¿Lo recuerdan? Para eso vamos a tener otra ecuación, una ecuación para el campo h de y, que es otra ecuación diferente que depende de x y de y en función de z nuevamente, para el campo e de x, otra ecuación que la vamos a llamar f2 que depende de x y de y, que nuevamente va dependiendo del exponencial, y un campo e de y, que es una función número 3, que depende de x y de y que efectivamente depende de su dirección longitudinal. Esas ecuaciones tienen la particularidad que se llaman de Helmholtz, si y solo si su término o su finalización ha llegado a lo siguiente. Tiene una dependencia
de los campos eléctricos con respecto a una variable, que la vamos a llamar T, menos o en resta y suma de unas variables de h de z que dependen de una función que vamos a llamar T2. Es decir, son ecuaciones siempre que los acompaña una constante y unas derivadas en función de sus valores transversales. Recuerden, transversales, dirección X, transversales, dirección Y, longitudinal, dirección Z. Hasta ahí, ¿tenemos alguna duda? La DH de Z va sobre... Silencio administrativo positivo. Profe, sí, Andrea estaba preguntando algo, creo que era Andrea. Podría subir un poco, denme un segundo a ver si soy yo que no escucho. Así es problema mío. ¿Ya? Yo escucho. La No que escucho muy depende bien. de H de Z. Aló. Sí, dime. La que depende de H de Z va sobre qué? Denme un segundo, ya escribo todas las ecuaciones completas para que ustedes las puedan observar, ¿vale? Ahí solamente estoy haciendo la explicación. Entonces, tenemos una derivación o una función, les voy a borrar aquí, para que ustedes me entiendan. El problema aquí es de la tableta, pues que la aplicación que funciona con Zoom hace un reconocimiento automático de formas que no nos permite pues escribir exactamente lo que decimos. Es respecto a una variable 1 y aquí respecto a una variable 1, donde esa variable 1 es o X o Y. Y van cruzadas, es Y. Ay, y qué X. horrible. Recuerden nuestras ecuaciones de ejemplo. No. Aquí, oiga, te antes de ir, dale, usted está aquí de trabajo. Estamos escuchando audio al fondo, por favor, les solicito que ustedes desactiven su audio. ¿Hasta ahí alguna otra duda? Profe, nuevos compañeros están intentando conectar, pero no les permiten. Bueno, demos un momento a ver si se pueden conectar. Iremos a ver quién puede Pues ser. es que A ver si es que pronto no los he admitido por cuando arranque la clase. Voy a cerrar la pizarra, ¿vale? Profe, el compañero Miguel. ¿Podrías decirle que lo intente nuevamente? Vale, profe. Estoy esperando, no ha ingresado nadie más. No ha ingresado nadie más. Igual. Vale, yo continúo. Aquí, pues, aparentemente todo está bien. Bien, ¿pueden observar mi pizarra? Sí, señor. Bien. Entonces, dentro de la pizarra. Hay Carlos Zipa y Miguel Ángel Sabrano. Alguien que se han adicionado. Creo que ya están conectados. ¿Falta alguien más? Bien. No, profe, continúo. habían hablado solamente Carlos y Miguelito para entrar. Ahí Juan Pardo también está intentando conectarse, pero bueno, yo continúo. Bien. Si ustedes recuerdan, nuestras ecuaciones de Helmholtz, pues de anteriores clases, decían lo siguiente. Entonces, para modos generales, teníamos las siguientes ecuaciones.
Teníamos las siguientes ecuaciones. Teníamos que el campo en la dirección X era igual a, espero que me pueda caber toda la ecuación. J ¿qué pasa con esto? J dividido entre la constante característica del medio guiado elevado al cuadrado multiplicado por la frecuencia a la que viaja la onda, la permitividad eléctrica del medio, por la variación del campo eléctrico en la dirección Z versus la dirección Y, menos beta, la derivada o la variación de H de Z con respecto a la dirección X. Recuerden, por lo general van cruzadas. A este tipo de ecuaciones es a las que me refiero. Si ustedes verifican, pueden acudir para que nos vayamos guiando el libro a la página 97 del libro de Posar. Efectivamente, lo que nos dice esta ecuación es lo siguiente. Primero, existe una ecuación transversal que varía con respecto a una ecuación. Existe otra ecuación transversal que varía con respecto a la otra ecuación. Pero me está diciendo, compare, observen bien, la magnitud, perdón, el valor de la permitividad eléctrica y su frecuencia versus la constante de fase. Esta constante de fase, hasta el momento hemos hablado de ella, pero no hemos tocado o encontrado su valor. Esa constante de fase solamente se puede encontrar en el momento que se resuelva la ecuación diferencial. Porque recuerden, esta ecuación rige única y exclusivamente para un determinado comportamiento. Este beta, constante de fase, depende de su geometría. Es decir, de su forma, de su separación, de su ancho, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes repiten las 6 ecuaciones de Helmholtz, las voy a escribir, aunque me cause un poquito de trabajo aquí, obtendrían lo siguiente. H de Y igual a menos J, constante característica de la guía de onda elevado al cuadrado por omega epsilon, la derivada de E de Z con respecto a X menos, más beta veces la derivada de H de Z con respecto a Y. Nuevamente, obsérvenla, van cruzadas las derivadas, mientras que este varía en X, el otro varía en Y tiene una obligación, una razón fundamental. X y Y son perpendiculares, así que si esto obliga que en el campo eléctrico y el campo magnético estén perpendiculares, pues ya identificarán ustedes que va a haber una variación similar en los campos eléctricos. Campo de X igual a menos J sobre K sub C al cuadrado. Pues parece ser que este color se comporta un poco mejor. Dividido o multiplicado por beta veces la derivada del campo eléctrico en la dirección Z con respecto a X más omega veces mu la derivada de H de Z con respecto a Y. Todas estas ecuaciones recuerden que las despejamos en la clase anterior. Y el campo eléctrico en Y caracterizado como J veces sobre K sub C al cuadrado multiplicado por menos beta derivada de E de Z con respecto a Y, porque recuerden van cruzadas, más omega mu derivada de H de Z con respecto a X. ¿Qué simboliza esto? Esto no simboliza nada más que una función diferencial de una determinada vía de onda que tiene que ir limitada por un material metálico. Características de estas ecuaciones. Pues como ustedes recordarán, K sub C al cuadrado era omega cuadrado mu por epsilon menos beta al cuadrado. ¿Qué significa esto? Recuerden, este es el número de onda característico
en las direcciones X y Y. Es decir, me caracteriza absolutamente cómo van las direcciones o cómo van las ecuaciones o cómo viaja la onda en la dirección transversal X y Y, comparándola con cómo viajaría en el aire. ¿Cuándo viaja en el aire? Esto viaja en el aire. Recuerden que era a cuadrado menos beta al cuadrado. ¿Qué nos proponemos encontrar? Beta al cuadrado. Si nosotros hacíamos un valor 0, por ejemplo, si así hacíamos, o si hacemos que el campo eléctrico en Z, en todos sus componentes, sean 0, a eso los llamamos los modos transversal eléctricos. Pero si hacemos que, voy a hacerlo en amarillo, bueno, en negro mejor, h de z, o lógicamente la h de z es igual a 0, pues la derivada será igual a 0, nosotros los vamos a llamar modos transversales magnéticos. Más adelante encontrarán que se llaman modos transversales eléctricos y modos transversales magnéticos, obedeciendo única y exclusivamente a que las soluciones de estas ecuaciones diferenciales, por lo general, son exponenciales. ¿Listo? Y al ser exponenciales, lógicamente complejas, me van a entregar una solución oscilatoria. ¿Cómo vamos hasta ahí? Creo que ese recuento que va bien, ¿no? Eso es lo que hemos visto básicamente hasta el momento. ¿Dudas? Sí, sí, señor. Profe, que para la una sugerencia, de pronto no es que ir tan al fondo de la tabla, no sé si es en mi caso nomás o de pronto también a los compañeros, es que se alcanza a recortar un poco la mitad digamos, de la última ecuación, parece recortar, no sé si será solo mi caso o... Ya. Sí, pero debes tener, no sé, ya la veo bien. uy, sí, se me ha recortado algo. No sé por qué se ha recortado, de pronto por la grabación, bueno, no sé. Pero ahí ya la ven bien, ¿cierto? Todo bien. Ahí estamos. Sí, ¿Bien? señor, yo también. Entonces, una vez tenemos eso, nosotros podemos acudir, vamos en este momento en el capítulo 3, página 98, a definir los modos transversal electromagnéticos de una determinada forma. Vamos a arrancar con esa guía de onda de placas paralelas. Modo transversal electromagnético significa que, primero, tanto el campo eléctrico en Z, recuerden que estamos caracterizando los campos eléctricos, como el campo eléctrico o campo magnético, perdón, en Z, deben valer 0. Ustedes a primera vista dirán, pero es evidente que las ecuaciones que usted me está manejando, de que el campo eléctrico en Z y el campo magnético en Z sea igual a 0, ¿eso significa que la onda no se propaga? Entre comillas, sí. ¿Qué digo entre comillas? Recuerden que nosotros estamos viendo medios guiados. Cuando existen medios guiados, nosotros queremos que se transporte campo eléctrico, campo magnético. Pero el hecho de que no exista un campo eléctrico o un campo magnético en la dirección Z no quiere decir que no exista un voltaje y una corriente con respecto esto a las otras direcciones. ¿Qué estoy diciendo? Que en modo transversal electromagnético es lo que nosotros comúnmente hemos manejado en parámetros concentrados y parámetros distribuidos. Esto se asocia a una línea de transmisión. Bien, hasta ahí. Es lo mismo que hacíamos, o la misma explicación que hacíamos en la clase pasada. Si eso es cierto, nosotros pudiésemos decir, efectivamente, que K sub C al cuadrado debería ser igual a 0. ¿Eso qué me obliga o qué me lleva? A comparar beta cuadrado con omega cuadrado mu por epsilon. ¿Entendemos eso? Estoy diciendo que si no hay propagación en la dirección Z, K sub C debe valer 0. ¿Listo? Por lo tanto, beta cuadrado debe ser igual a omega cuadrado mu por epsilon. ¿Entendemos eso? Sí. En el eje Z, ¿cierto, profe? Dígame. Si no hay propagación en el eje Z, esa constante al Sí. cuadrado Ojo, tiende a ser 0. propagación en función de campo eléctrico y campo magnético, ¿no? Porque lo que sí se propaga es una corriente de un extremo al otro. Ese es el comportamiento típico de un cable. El comportamiento típico de un cable es lo que yo quiero es que la corriente eléctrica se traslade de un punto al otro para que me genere un voltaje al ingreso y un voltaje a la salida. Eso es el típico comportamiento de una línea de transmisión. Un medio guiado, recuerden que lo que transportamos es campo eléctrico y campo magnético, y ahí la diferencia en sus cálculos en potencia. Plano, Sí. nosotros decíamos
que la Se les, derivada al disculpa, cuadrado. se le está yendo como el audio, Profe, se ¿verdad? escucha entrecortado. Y se le fue como por 10 segundos de la voz, profe, ahí no escuchamos nada. Bien, Sí, profe. retomo. Nosotros estamos asumiendo o afirmando que no va a haber comportamiento o no va a haber onda de viaje en la dirección Z para el campo eléctrico ni para el campo magnético. Bien, eso es lo que nosotros estamos afirmando con los modos transversales electromagnéticos. Lo que quiere decir que el modo transversal electromagnético, en realidad, lo que va a generar, bien, es una onda en corriente y en voltaje, similar al comportamiento de un cable. ¿Bien? Eso es lo que estoy intentando decir. Si eso es cierto, nosotros pues caracterizaremos ese modo transversal electromagnético en una guía de ondas de placas paralelas. ¿Por qué es interesante hacer esto? Aló, aló. ¿Cómo hacemos la Profe, conexión? otra vez se Profe, le se fue le el audio. está ahí yendo el audio. Denme un segundo a ver si de pronto son problemas de ancho de banda. ¿Ahí me oyen bien? En este momento, sí, señor. Sí, señor. Vale, sí, seguramente es por lo que de pronto dejé la tableta pues en la parte baja de donde estoy escribiendo y hablo hacia el frente. ¿Listo? Bueno, voy a intentar corregirlo. Si eso es cierto, entonces tenemos que nuevamente el modo transversal electromagnético es el comportamiento típico de voltaje y corriente de una señal, desde el ingreso de la guía de onda hasta la salida. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Tengo una guía de onda de placas paralelas que quiero caracterizar. Son dos placas que están de un lado al otro. Y si yo lo que quiero es encontrar cuál es el voltaje. Profe, Aló, otra aló. vez. Sí, no, Profe, no, otra vez nada se que le fue la voz. hacer. Que acá el profe se le corta. Necesito es transportar. ¿Listo? Por eso necesito... Yo creería que Profe, ustedes están usando profe. los 40 minutos. Profe. Y entonces, compañero, entre. Que está avisando los 40 minutos de la primera tanda. Aló, aló, profe. ¿Nos escuchan Profe, alto? profe. Pues yo sí escucho a Miguel y a Camilo, pero no sé, el profe ¿Ahí me como que oyen están ya? tres compartiendo la pantalla. Sí, como que sí. ¿Ya me oyen? Sí, profe. Bueno, perfecto. Ya estamos todos nuevamente, ¿listo? Me quedan 10 minutos para esta y me imagino que ya se llevará a la grabación y volvemos a empezar. Nuevamente, pues, lo que les he dicho con Zoom, pues, la plataforma que yo utilizo en este momento es gratuita, así que nos llevará a limitarnos a 40 minutos. Se grabará el video de 40 minutos y volvemos nuevamente. ¿Bien? Intentaré terminar estos 10 minutos lo que quiero explicar, expresarles como modo transversal electromagnético. Pues nosotros lo que decimos es que se tienen unos modos transversales electromagnéticos donde lo que nosotros tratamos de caracterizar
es cómo viaja la corriente y el voltaje dentro de una determinada forma geométrica. Esa forma geométrica, para mi caso, es un medio guiado. Esta es la guía de onda de placas paralelas. Si en esta dirección no hay ni campo eléctrico ni campo magnético, lo único que puede viajar de aquí, del punto de entrada, a aquí, el punto de salida, será un voltaje y una corriente. Ese es el comportamiento típico de un cable. Entonces, modos transversales electromagnéticos es cómo viajaría el voltaje y la corriente en una determinada guía de onda. ¿Vamos bien hasta ahí entendiendo qué significa ese modo transversal electromagnético? Si eso es cierto, Señor. nos llevaría Sí. a plantear cuál sería la ecuación de solución. Entonces, nosotros partimos de nuestra solución o nuestra ecuación de onda. La ecuación de onda nos dice que la derivada al cuadrado del campo eléctrico, ¿de cuál campo eléctrico? En este caso vamos a caracterizar el campo eléctrico en X, porque queremos encontrar bien sea el campo eléctrico en X o el campo eléctrico en Y, con respecto a X al cuadrado, más la derivada al cuadrado del campo eléctrico en X, con respecto a Y al cuadrado. Esto simplemente, simple y llanamente partiendo de la, recuerden el laplaciano, ¿no? El laplaciano de la ecuación de onda que dice que en aula cuadrado del campo eléctrico igual a 0. ¿Listo? Si eso es cierto para un modo transversal electromagnético, nosotros podríamos directamente decir, ¿listo? Que esto es similar a esto. Esa solución de ecuación es la que tenemos que dar. Pero si ustedes lo observan, pues la solución del laplaciano, recuerdan, por favor, me podrían recordar si ustedes entienden que es un laplaciano. No. No, profe, no. ¿Vale? Recuerden la ecuación de onda. Nuestra ecuación de onda decía lo siguiente. Nabla cuadrado de E, ¿listo? Menos una constante al cuadrado por E igual a 0. Cuando nosotros asumíamos que esto no tenía pérdidas, esto valía K. Nosotros estamos diciendo que K, o K sub C en este caso, que es la que está viajando, vale 0, ¿cierto? Es decir, este pedazo no existe. Así que este pedazo se convierte en un laplaciano. El laplaciano es lo que ustedes tenían que resolver efectivamente en el parcial y decirme, mire, el laplaciano para coordenadas esféricas es tal, para coordenadas cilíndricas es tal y para coordenadas cartesianas es tal. Les recuerdo, ese laplaciano era la derivada al cuadrado de dx. En este caso, ¿por qué de x? Porque ya lo estoy puntualizando en una sola dirección. Esta dirección. ¿Listo? Para variación del campo eléctrico ya les explico por qué. Con respecto a x al cuadrado. Más la derivada al cuadrado de e de y. Con respecto a y al cuadrado. Más la derivada al cuadrado de e de z. Con respecto a z al cuadrado. Igual a 0. Perdón, esto es de x. Esto es de x. Bien. ¿Qué no podemos hacer? Pues dijimos efectivamente desde el principio que no había variación con respecto a z porque es una onda plana. Cancelado. Así que esta se me convierte en esta ecuación. Y debemos resolverla. En el momento en que ustedes la resuelven por primera vez y hacen la solución del laplaciano, ustedes pueden encontrar básicamente que el campo eléctrico, que depende de las dos dimensiones, bien sea para x o para y, es igual a menos el gradiente, ¿listo?, de potencial. ¿Qué es esa vaina? ¿Cómo así que están diciendo? Recuerden de sus conceptos de campos eléctricos, ¿listo? Que nosotros podíamos calcular directamente el voltaje como menos el gradiente de E. ¿Listo? Si nosotros aplicamos, perdón, estoy haciendo algo al revés, un segundo. El campo eléctrico puede ser caracterizado como menos el gradiente del voltaje. Es efectivamente eso lo que estamos aplicando. Esto es de campos electromagnéticos. En campos electromagnéticos ustedes veían que eso era uno menos el gradiente del otro. Y vamos a mirar las particularidades de ese medio guiado. Primero que todo, de los conceptos de campos electromagnéticos, ustedes recuerdan que si esto es un metal, no puede haber absolutamente ningún campo eléctrico en ninguna de las direcciones. Es decir, en X, Y y Z, el campo eléctrico sobre el metal es 0. La única forma de poder alimentar esto en voltaje y corriente es colocándole dos polos. ¿Qué significa que le coloque dos polos? Aquí le voy a colocar un positivo y aquí le voy a colocar un negativo. Y eureka. Primera cosa para analizar. Siempre que utilicemos modos transversales electromagnéticos, indican que lo que estoy haciendo es una alimentación voltaje-corriente entre un polo positivo y un polo negativo. Si yo lo que quiero es visualizar modos transversales electromagnéticos, lo que estoy haciendo es enviando un típico cable.
voltaje y corriente. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un voltaje entre un punto 1 y un punto 2, ¿cierto? Entonces eso me va a llevar aquí un voltaje 1, 2, que es una diferencia de potencial, va a ser igual a la integral que hay entre el punto 1 y el punto 2 del campo eléctrico, punto, la dirección. En este caso, ¿cuál es la dirección? El punto de L. ¿Cómo varía el campo eléctrico? El campo eléctrico está variando en esta dirección. Entonces, ustedes van a tener una variación de campo eléctrico en esta dirección. Es decir, el campo eléctrico se intenta confinar, ¿listo?, entre la parte positiva y la parte negativa, pero nunca en esta dirección. Siempre está o en esta dirección o en esta dirección. Son las únicas dos opciones que tenemos. Es decir, o está en X o está en Y. ¿Bien? ¿Más o menos? Muchachos. Sí, señor, sí, señor. Sí, Continúo. sí, ¿Sí, eso es? sí, Dígame. señor. ¿Sí lo escucho? No, Si nada, eso es profe, cierto. estaba diciendo que le... Bueno, si eso es cierto, quiere decir que también vamos a tener una corriente que se caracteriza por un contorno. Es decir, que por medio de la ley de Ampere yo pudiese caracterizar la corriente que fluye, ¿listo? O que va desde el punto extremo 1, vamos a llamar la entrada a una caja negra, la salida de una caja negra, y esta caja negra la llamo vía de onda. Bien, en la entrada y en la salida vamos a tener una corriente que fluye en la dirección Z. La corriente fluye en la dirección Z. ¿Eso qué incluye? Pues lógicamente como cuando lo teníamos en un cable, pero hagan de cuenta que esto es un cable que va a ser de placas paralelas. Perdón, esta parte no la he hecho. Si tenemos un cable de placas paralelas, esto no existe. Y dentro de ese cable de placas paralelas tenemos un epsilon y un mu. Ojo con las características. Aquí lo que estoy diciendo es que un cable, por sus características, por lo general es redondo, pero también pudiésemos tener un cable que tuviese solamente dos fronteras de separación. E incluso, si ustedes recuerdan, de pronto los que ya vieron antenas, este cable puede ser un poco, o esta parte metálica superior puede ser un poco más corta, y aquí dejarla al aire, de modo tal que nosotros convertamos esto en una antena tipo H. ¿Listo? Por eso es importante hacer ese análisis. Si tenemos eso claro, nosotros recordamos que la impedancia del modo transversal electromagnético o de cualquier modo transversal siempre se caracterizaba como un campo eléctrico sobre un campo magnético. Si son perpendiculares y selecciono la dirección E de X, ¿por qué? Porque reemplacé toda la solución de mi ecuación en función de E de X y H de Y, o que también pudiese ser menos E de Y, recuerden por el giro, sobre H de X por la dirección incluso que tiene la corriente, siempre al darle un valor, si la corriente viaja del punto 1 al punto 2, en sentido negativo. Bien, hasta ahí. Si eso es cierto, nosotros pudiésemos caracterizar el campo eléctrico en X. Cuando ustedes intentan despejar lógicamente el campo eléctrico en X, ustedes van a encontrar para el modo transversal electromagnético que eso les va a dar una constante. Y ese valor de constante es omega mu sobre beta. Bien, para nuestro caso, si ustedes reemplazan omega mu y reemplazan beta, van a encontrar inmediatamente que la solución va a derivarse o va a despejarse en lo siguiente. Entonces, ¿cuánto puede valer omega y cuánto puede valer beta? Si nosotros dijimos que beta al cuadrado era igual a omega al cuadrado mu por epsilon, nosotros pudiésemos despejar alguno de los dos. Por ejemplo, decir beta es igual a omega raíz de mu por epsilon, que son condiciones únicas y exclusivamente geométricas y del material, obsérvenlo.